Vamos a estar hablando durante esta clase acerca de esa figura llamada el anticristo. Pero como siempre lo hacemos, le ruego por favor su apoyo en oración para que estos mensajes, esta enseñanza sea de edificación y que no haya nadie que se angustie, que se preocupe, sino por el contrario, sirva para crecer en fe, para poder predicarle a otros con sabiduría, para poder también entrar en conciencia de que Cristo está a las puertas y que debemos estar a cuentas con él. Así que bien, acompáñenme, vamos a orar. Precioso Padre Celestial, te amamos con todo nuestro corazón, anhelamos aprender de tu palabra y hoy estamos sentados para poder recibir sobre un tema que a muchos les inquieta, que muchos tratan de dilucidar. Otros, en su ignorancia, creen que es simplemente una fábula. Nosotros, bajo la convicción, la fe de que seremos coronados por nuestra esperanza a través de estos mensajes del final de los tiempos, creemos firmemente que lo que ha sido profetizado sucederá. Guárdanos, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de caer en temor, de caer en ningún sentimiento equivocado que no procede de ti. Y por el contrario, sepamos estar alineados a tu palabra. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Bueno, entremos en calor y démosle un aplauso fuerte al Señor. Glorifiquemos su nombre, exaltémosle. Él es bueno. Amén. Él es bueno, Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. ¿Ok? Así que bueno, vamos a exaltar al Señor con la palabra y vamos a ir a la escritura. Vamos a ir a muchos versos. Vamos a hacer una clase, diría yo, un poco vertiginosa para poder concluir todo lo que hay que hablar acerca de el anticristo en esta sesión y poder luego ya avanzar hacia otro tema. Así que les voy a estar pidiendo su apoyo, como siempre, a quienes quieren ayudarme levantando su mano de forma virtual, tanto a los estudiantes que nos acompañan como a los invitados también. Bienvenidos si quieren ayudarnos en la lectura bíblica. Voy a pedirle por favor a la hermana Eli González si puede buscar el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Ese va a ser nuestro primer texto. Luego también le voy a pedir por favor a la hermana Erika Carrasco si puede buscar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. La hermana Mónica Ávila me va a ayudar con Segunda de Juan 1, 1:7. Por favor, si me ayudan con esos versículos para ir arrancando. Bueno, yo creo que cada vez que nosotros abrimos la Biblia, sea con conocimiento o con ignorancia, siempre vamos a tener en nuestra idea de lo que es el Evangelio la figura del anticristo, porque se ha representado al anticristo como el némesis, como la antítesis del Mesías, de Cristo. Si bien hoy no existe esa figura, no la podemos ver en carne y hueso, ya sabemos que su espíritu está en la tierra. Su espíritu ya habita entre nosotros. Entonces, la naturaleza de su manifestación es bueno conocerla para que esto, desde luego, no nos afecte a nosotros y caigamos en trampas del enemigo. Le voy a pedir, por favor, a la hermana Eli, si por favor enciende su micrófono y nos ayuda a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Por favor, hermana Eli, adelante, le escuchamos. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Perfecto, creo que esa es una primera introducción que nos da la idea, como decía hace un momento, de que el anticristo es una contracara de Cristo, una contracara de Jesús. Y desde luego, de ahí ya podemos empezar a imaginar cuáles pueden ser algunas de sus manifestaciones o características. Todo lo que sea lo antagónico de Cristo en cuanto a carácter, en cuanto a frutos, es muy posible que proceda del espíritu del anticristo. Vamos a ir ahora, por favor, a la hermana Erika. Hermana Erika, encienda su micrófono, queremos oírla. Amén. Adelante. Leemos Primera de Juan, capítulo 4, el verso 2 y 3. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, tremendo, ¿no? Aquí testifica de lo que acabo de mencionar, ya esta manifestación demoníaca está entre nosotros, solamente alcanzará, por decirlo así, su apogeo en el día que pues se manifieste con rostro, se manifieste con una figura humana, pero ya está entre nosotros. Y, pues por supuesto, antagonizará, pleiteará con la figura del Espíritu Santo, con la figura del Mesías, con la figura del Padre, en todos los aspectos, pero principalmente con Jesús. Hermana Mónica, por favor, si usted pudiera ayudarnos a leer el siguiente verso, la queremos oír. Adelante. Amén. Segunda de Juan 1:7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Perfecto, muchas gracias. Aquí vemos ya un tridente de versos que nos dejan patente que la palabra o el concepto de anticristo no es algo inventado, no es parte de una película de terror, es bíblico, el concepto es bíblico. Le defino rápidamente qué es el anticristo. Se asegura que este personaje cumplirá una serie de profecías bíblicas relacionadas con el antagonista de Cristo. Su auge, según algunas teorías bíblicas, se vería respaldado por el falso profeta y trabajaría en conjunto con el dragón. Ya esto vamos a verlo también más adelante. Estas tres figuras vendrían a representar llamémosle, la Trinidad satánica, ¿verdad? Es un nombre inventado por Pablo Chávez, que alguien más habrá dicho por ahí, pero le permite a usted entender que el diablo es un imitador, el diablo no crea nada, no forma nada, el diablo siempre está detrás de lo que Dios ya estableció para tratar de generar una imitación y con esa tomar poder. Los tres forman lo que algunos denominan, como acabo de mencionar, la Trinidad satánica, representando estos dos últimos, lo que es el falso profeta, la antítesis del Espíritu Santo, y el dragón a lo que vendría a ser el Padre Celestial. Como ya se explicó, la palabra anticristo solo aparece en las cartas de Juan, pero encontramos diversos nombres, anótelos por favor, que representan al anticristo para que usted luego, si desea hacerlo, pues lo pueda estudiar más en profundidad. ¿Con qué otros nombres aparece el anticristo? Aparece como el nombre de hijo de perdición. También en algunos casos aparece como la bestia. También se le llama monstruo o inicuo, lo cual hace alusión en otros, de lo cual se hace alusión en otros textos diferentes a Juan. Según el apóstol Juan, el anticristo tiene dos versiones. Por un lado, representa la manifestación prevista para el fin de los tiempos del adversario de Jesús, y por otro, es el adelanto de una manifestación diabólica, podríamos decir blasfema, apóstata del cristianismo. ¿Ok? Voy a repetir eso para que usted lo dijera. Según Juan, el anticristo tiene dos figuras bajo las cuales opera, se manifiesta, se expresa. Una de ellas es propiamente esa figura, como lo dije, que viene a ser encarnada del anticristo. Y por otro, pues es un movimiento espiritual, es una representación demoníaca, infernal, blasfema, apóstata, que adversa la fe cristiana. Espero estarme dando a entender con las dos cosas, digámoslo así, con las dos diferencias. Le voy a leer yo, primera de Juan 2:18, por favor anótelo, está en la versión Reina Valera, y ya en un momento vamos a caer, por eso quiero avanzar lo más ágilmente posible, vamos a caer, escuche bien, en 25 características del anticristo. O sea, casi que le voy a decir el nombre, pero no lo tengo, se lo confieso, pero casi que le puedo dar el nombre. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, esta es la hora última. Vosotros habéis oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. ¿Qué es lo que yo interpreto de este verso? Bueno, que hay una expresión de maldad que va aumentando. Y ese aumento de la maldad, que yo creo que todos nos hemos visto sorprendidos por cómo ha brotado iniquidad en estos últimos años, en estas últimas décadas,
y que ha ido, desplazándose, colonizando prácticamente una gran parte del mundo cristiano. ¿Ok? Es interesante que entendamos que esa variable puede llegar a ser también un detonante de los últimos tiempos. Porque si usted va y mira cómo se mueve el mundo musulmán, el mundo budista, el mundo judío, pues el brotar de esta nefasta ideología, LGTB, aborto, pedofilia, eutanasia, en ellos no está tan presente. Diría yo en algunos casos, como China, ni siquiera existe. Está penada por ley. Es en esta parte del mundo donde uno ve que en lugar de acercarnos a Dios, en lugar de arrepentirnos de nuestro pecado, más bien estamos añadiendo ascuas sobre nuestra cabeza. Y prácticamente es algo generalizado. Eso desde luego que va haciéndole perder a la iglesia su voz profética, porque nos vamos sincretizando con una realidad, con un contexto cultural que no procede de la palabra. Le pido a mi equipo estar atento nada más a las personas en la sala de espera. Pero bueno, seguimos avanzando. 25 características, sí, me escuchó bien, 25 características de las cuales podemos concluir que se reconocerá al anticristo. No todas las voy a ir aparejando con versículos, pero voy a ir tratando de explicar cada una para que luego hagamos, una relación con algunos textos. Amén. Entonces son 25. Vaya anotando bien. Algunos los veo que ya están echando humo. Número 1, escuche bien. Número 1, será una figura distinguida. Es una figura predominante. En francés hay una expresión, yo no tengo francés en mis idiomas, pero algo así como un je ne sais quoi. Habrá usted escuchado esa expresión, un no sé qué, ¿verdad? Esta figura tendrá ese carisma, ese don de gente, llámele como usted quiera, que será atrayente, que generará como esa, algunos le dicen esa vibra, otros le llaman sensación, energía. Bueno, búsquele palabras. Básicamente se concentrará en la idea de que será una figura sobresaliente, llamativa, y de forma vertiginosa alcanzará esta notoriedad. Número 2, importante, será una figura blasfema. No me sería extraño, dentro de los estudios que yo he realizado sobre este tema, que una de sus razones para alcanzar notoriedad sea precisamente el hecho de su facilidad para blasfemar. Esto cuando uno lo dice rápido, cuando uno lo dice fácil, tal vez usted no identifica lo que significa. Pero le voy a poner un ejemplo práctico. Alguna vez viendo algún programa de estos de talento español, estaba escuchando a una persona que presentaba a las personas que participaban. Y en algún momento él dijo una expresión muy fuerte para mis oídos. No porque fuera demasiado vulgar, sino por lo que representa. Él utilizó una expresión que es algo así como me obro, ¿verdad?, de dar del cuerpo en Dios. Utilizó una frase muy coloquial y lo dijo así en televisión, ¿verdad? Cuando uno siguió escuchando, las expresiones de él, en ese sentido, eran constantes y normales. Aún dentro de la cultura española, que se ha separado tanto de Dios, que se han alejado tanto de la naturaleza divina, es común escuchar esas cosas. ¿A dónde le llevo? A que quizás nosotros, no estoy diciendo que los latinoamericanos seamos pulcros, santos y, ¿verdad?, inmaculados, pero realmente nosotros, por nuestra idiosincrasia tal vez más conservadora, no estamos expuestos a blasfemias tan terribles como las pueden haber en contextos seculares. Recuerdo alguna vez que sobre todo seculares cuando la sociedad está secularizada, cuando la sociedad está ateizada. Recuerdo alguna vez teniendo una experiencia de ir a ministrar a Italia, obviamente conocí personas italianas a las cuales les prediqué y una de las personas que me ayudaba a traducir me contaba entre sus experiencias laborales que era muy incómodo porque el italiano se acostumbraba a blasfemar y que lo hacían con deleite, lo hacían con son de burla delante de personas cristianas. Ya, entonces, a ver, no me voy a detener mucho en esto, solamente quiero dejarle una
idea porque pareciera una cosa sencilla, pareciera una cosa menor, pero no lo es. Para el creyente, y la mayoría de ustedes no está acostumbrado a escuchar blasfemias públicamente, de manera normal, tal vez sí palabrotas, pero la mayoría de palabrotas que escuchamos, de vulgaridades, son en alusión a nuestra madre o a la madre de alguien. Todos entienden a lo que me refiero. Pero difícilmente esos insultos, esas expresiones están dirigidos hacia la persona de Dios. Entonces, no sería extraño que ante el aumento de la maldad, ante el aumento de la perversión, una de las distinciones sea la blasfemia. Número 3, va a atacar indiscriminadamente a los cristianos. Se va a ensañar contra la iglesia, va a tener una mala opinión, pero no solo un criterio, sino que va a ir en contra de todo lo que representa la iglesia. Nosotros aquí en Costa Rica por estos días tenemos la avanzada de un grupo político de izquierda, se le conoce como el Frente Amplio, y este grupo siempre está buscando algún proyecto de ley con el cual puedan atacar la iglesia. En este momento lo que tienen en la picota es un proyecto para prohibir lo que ellos llaman las terapias de conversión. Lo que básicamente desean es que no se pueda ayudarle a un homosexual a dejar de ser homosexual. O sea, un heterosexual sí se puede hacer homosexual, pero Dios guarde, Dios libre un homosexual a hacerse heterosexual. Ellos con sus argumentos, ¿verdad? Un poquito medievales, retrógrados, dicen que supuestamente los homosexuales sufren electrochoques, sufren torturas, bueno, una serie de cosas que realmente rayan en la invención total. Pero lo que quieren o lo que procuran es estigmatizar a la iglesia cristiana. Espero que eso usted me lo logre captar, ¿verdad? Entonces, esta figura atacará a los cristianos de una manera nunca vista, donde quizás haya persecución, pero también se irá desarrollando en torno a conceptos que van a generar un encapsulamiento de la iglesia, una limitación en la iglesia. Si usted va a Europa, en Europa es muy común que estén de moda las leyes en contra de la predicación pública del evangelio. Ya es prohibido leer la Biblia, pero la propagación de estas leyes en contra de la predicación del evangelio de forma pública se van a volver más comunes. Hace unos pocos meses, diría tal vez juntaremos un año en el transcurso de que terminó la pandemia a esta fecha, en Suiza se volvió noticia que estaba prohibido, escuche esto, estaba prohibido bautizar personas en un lugar, en este caso un lago, porque Suiza no tiene mares, en un lago públicamente. Está prohibido bautizar gente en un lago público. Vea al nivel al que ha ido llegando Europa y de cómo países donde hasta la misma bandera tiene una cruz, como Suiza, están totalmente reacios a que hayan expresiones de fe públicas. A esos niveles vamos a llegar y aún mayores. Número 4, no solamente va a atacar a la iglesia, sino que va a proponer leyes que serán antibíblicas. Ya tenemos una larga lista de la promoción de el movimiento LGTB, la promoción de todo lo que tiene que ver con el aborto, todo lo que tiene que ver con la eutanasia, pero esto es solo el comienzo. Yo cuando escribí estas cosas, muchas de ellas las hice en un contexto de algunos 10 años atrás, 15 años atrás. Me refiero a mis notas, ¿verdad? Algunas cosas las tengo actualizadas, otras son viejas, pero algunas de las que yo recuerdo tienen mucho rato. Y en aquel momento pensar el escenario en el que hoy estamos, a las puertas de lo que hoy estamos, era impensable. Aún yo recuerdo saliendo del colegio, estamos hablando de hace muy poco, saliendo del colegio, cuando estaba en auge las redes sociales, yo hice un comentario en Facebook donde yo relacionaba el movimiento homosexual con la pedofilia. Y recuerdo que fue para que excompañeros me atacaran, para que tuvieras toda clase de críticas. Y fue mi primera experiencia en ese mundo de las redes sociales, esos ataques, ¿verdad? Voraces que se daban. Hoy, después de lo que viví, hoy lo digo con total tranquilidad y certeza. O sea, el movimiento LGTB es un movimiento pedófilo. Y cada día queda más patente, cada día se quita más la máscara, cada día queda más sin crédito. Es demasiado evidente lo que están procurando y esto nos va a abrir una caja de Pandora aún mayor, porque
uno cree que ya tocamos fondo y no hemos tocado fondo. Seguiremos abalanzándonos sobre el fondo y será ¿cómo se llama? El desbarrancarnos hacia el fondo, porque la maldad humana, la maldad del hombre no tiene límites, no tiene fin. Voy a pedirles por favor que leamos Daniel 7, 24 al 27. Quiero leer lo voy a leer yo, como les digo, para agilizar un poquito. Daniel 7, 24, en la segunda parte, o lo que llaman la parte B del versículo, hasta el 27. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y será entregado en manos hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Bueno, de este conjunto de versículos es que yo extraigo todas esas características, esas 4 características que acabamos de mencionar. Luego usted las puede ir desglosando. Número 5 o quinta característica. Será una persona perversa y manipuladora. Ya usted estará imaginándose que por las características que nos plantea el versículo, las que hemos descrito, estamos describiendo a alguien que se mueve en esferas de gobierno, de autoridad. No es solamente alguien carismático que sale en la televisión y nos sonríe a todos, sino que es alguien ya con toma de decisión, con don de mando. Y es ahí donde van a empezar toda clase de trucos, trampas, engaños tradicionales de la política, pero en esta figura cobrarán, digamos, una mayor, digo yo, una mayor notoriedad, una mayor trascendencia. Número 6, su afiliación será ateísta, o sea, pública y abiertamente dirá, yo soy ateo. Si usted se fija hoy, es muy difícil que un gobernante abiertamente se declare ateo, a menos que sea dentro de un mundo socialista. A menos que sea Fidel Castro, a menos de que sea, bueno, ni Daniel Ortega, imagínense, Nicaragua. Usted va a Nicaragua y dice, los rótulos grandes que tienen en carretera dicen Nicaragua cristiana y socialista. Ni Daniel Ortega se atreve a tanto. Pero, por ejemplo, tiempo atrás, para que usted guarde relación, surgió el primer gobernante o el primer gobierno abiertamente ateo de toda la historia. Y fue a través del dictador Ceausescu en Rumanía, en la Rumanía que estaba bajo la cortina de hierro. Ese fue el primer gobierno cuyo político abiertamente declaró que eran ateos. Ni Rusia se había atrevido a tanto. Número 7 o séptima característica, buscará ser adorado como Dios. Buscará ser venerado, buscará traer las miradas hacia sí mismo y eso va a ser como, llamémosle la construcción de la nueva torre de Babel, pero él será el objetivo de la torre, ¿ya? Entonces, ya ahí usted tiene 3 características más que se ven reflejadas en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, queda claro que ese es el objetivo hacia el cual se dirige esta figura. La intención de su corazón es ser adorado como Dios. Entonces, al final, su ateísmo es relativo. ¿Ok? Al final, eso, y para mí siempre ha sido así. Donde aparece un ateo, casi siempre detrás hay una estatua de Nabucodonosor. Una estatua de Darío. Siempre hay detrás una estatua. Porque al final no es que no creo en Dios, es que ellos poseen el espíritu de Caín. Número 8, octava característica. Vea qué rápido avanzamos. Será un político sagaz.
Cuando digo sagaz me refiero a una persona negociadora, conciliadora, es muy importante. Será una figura que va a proponer soluciones y las va a lograr para encontrar la paz entre diferentes naciones. No podemos obviar que muy posiblemente el epicentro de sus movimientos va a estar relacionado con Israel. No podemos decir necesariamente que sería israelí de nacimiento. Algunos dicen que no será israelí de nacimiento. Sin embargo, sí tendrá en mayor o menor medida algún vínculo con Israel, que posiblemente significaría que es judío. Algunos dirán, bueno, ¿cómo es esto posible? Figúrese, y espero que esto sea escuchado con madurez, pero figúrese que cuando uno estudia un poquito muchos de los grandes acontecimientos de la deformación cultural que ha tenido Occidente, muchos de ellos han sido abanderados, han sido liderados por judíos. Vivos ejemplos está el caso de George Soros, que usted estoy seguro que lo ha escuchado mencionar multitud de veces, un hombre de ascendencia judía. Ha escuchado usted hablar de los famosos banqueros Rothschild, que también son figuras muy vinculadas a la degeneración de Occidente. Y bueno, va a encontrar usted una larga lista de hombres también hasta relacionados hoy con lo que se conoce como la revolución sexual, como dueños de páginas pornográficas, como los primeros que introdujeron, llamémosle ideas innovadoras dentro de la industria pornográfica, muchos de ellos son judíos. Y con esto no quiero sonar antisemita, porque yo no lo soy, y lo digo con honestidad, pero eso es lo que nos muestra la historia. Detrás de muchos de estos movimientos hay siempre alguna figura que tiene una vinculación con el judaísmo. Entonces, que aparezca este político sagaz, que aparezca el anticristo con un trasfondo judío, no nos debe extrañar, porque ellos están acostumbrados a eso. Aún le voy a agregar otro tema más a la olla, ¿verdad? Aunque suene súper antijudío. Pero mucho se ha hablado ahora que está el caso de la famosa isla de Epstein. ¿Ha escuchado usted esa isla? De un hombre que pasó a la fama por haber sido el promotor de un lugar, en este caso una isla, donde los políticos encumbrados tenían acceso a jovencitas, a niñas. Y lo que se ha llegado a estudiar es que este personaje en algún momento, aunque no es reconocido, claramente nunca lo va a ser, pero llegó a ser en algún momento miembro del Mossad. Entonces lo que se llega a creer es que esta red que él tejió alrededor de la pedofilia con políticos occidentales era una forma de coacción para que todos esos políticos validaran, respaldaran políticamente a Israel y le rindieran una red de cuidado, ¿verdad? Creo que se entiende bien, como que formara ese grupo de políticos corruptos una red de protección para Israel. Como ustedes ven, pues Israel depende en gran medida de la política norteamericana, y si esa política en algún momento cambia en contra de ellos, pues desaparecen, así como suena. Y aunque pueda parecer no sé, perverso, atroz, impensable, yo no lo creo tan lejano a la realidad, primero por las evidencias, pero segundo porque lo que debe hacer Israel para sobrevivir es excepcional. Es mucho más fácil que Israel desaparezca a que Israel subsista por la gran cantidad de enemigos que tiene, por el pequeño territorio que representa y también por el antisemitismo tan extendido que existe en el mundo. Muy bien. Entonces, ¿es un político sagaz? ¿Será un político con habilidades para negociar? Número 9, ¿tendrá también un predecesor? Ese es un temazo, porque mucha gente cree que el anticristo viene a ser la representación máxima de todo este movimiento de los días finales, cuando en realidad es, si bien el final, es una pequeña porción. Si usted me pregunta, después de haber estudiado este tema, como les dije, estoy preparando un libro para sacarlo. Si usted me pregunta este tema, yo le diría, el anticristo tendrá un ascenso vertiginoso. Lo que él va a hacer, cómo lo tiene que hacer, no puede representar un gobierno de larga data, porque si no, se vuelve un blanco
de atentados, bueno, de toda clase de pujas políticas. Entonces, para que el anticristo logre lo que tiene que lograr, tiene que ser en un gobierno sumamente vertiginoso. Y creo que hoy, ¿verdad? Perdónenme los hermanos argentinos por la comparación, pero lo que hoy está haciendo, por ejemplo, Javier Milei en Argentina, dando un dramático cambio a su país, no a nivel tanto espiritual, aunque tiene ahí algunos elementos espirituales, sino más bien a nivel ideológico, ¿verdad? Tan agresivo, tan vertiginoso, vuelvo a repetir, nos deja ver que aunque pareciera, repito, increíble, aunque pareciera algo difícil de lograr, cuando un político está determinado y tiene el cómo, puede poner un país patas para arriba. Puede causar muchos estragos. Un bombardeo donde no tiene que ser, un ataque clandestino. O sea, hay muchas formas de detonar problemas. Y creo que este va a ser el caso del anticristo. Pero a lo que voy es que antes de que aparezca el anticristo, tiene que haber, y aquí quiero ser enfático, tiene que haber un modelo que le preceda que falle. El anticristo no puede aparecer montado sobre una gran estructura imperial. Vuelvo a repetir, si eso ocurre, será muy fácil identificarlo y será muy fácil eliminarlo. El anticristo tiene que ser precedido por un sistema político que le preceda y que tenga cierta fama, que tenga cierto nivel de éxito. Voy a tratar de explicarme, esto es un tema complejo, no sé cuántos minutos me va a tomar, y si no logramos llegar al final de los 25 en esta clase, que es toda mi intención, ustedes me perdonan y en la próxima clase concluimos. Pero quiero explicarle este punto porque creo que es vital. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, voy a poner otro caso bien actual, como el caso de El Salvador, con el presidente que tiene Nayib Bukele. Usted puede tener el criterio que quiera de Nayib Bukele, bueno o malo, yo tengo el mío, y voy a tratar de referirme a hechos. Si yo analizo lo que Nayib Bukele ha hecho, yo puedo decir como persona racional, por estadísticas, por evidencias, por testimoniales, de que está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, cuando usted estudia la profundidad de cómo él va logrando estas cosas, la forma en la que las está logrando es incuestionablemente avasallando la estructura de una democracia. Al cambiar la constitución, al tomar control total de una estructura política, al sacar magistrados, al mover magistrados, perdón, al instalar fiscales. O sea, él, aunque lo quiera revestir de otra manera, por la forma en la que ha avanzado, que es tan absolutista, no está dejando espacio a contrapesos. Ya aquí no se habla ni siquiera de oposición. Entienda esta diferencia. No estoy hablando de oposición, sino de contrapesos al poder. ¿Ya? Entonces, ese sistema que va a anteceder al anticristo tiene que gozar de cierto éxito, de cierto, llamémoslo, de cierta buena fortuna, para que quienes hayan sido gobernados por ese sistema reconozcan las bondades del sistema y la necesidad de que ese sistema sea liderado por un líder supremo. Lo que estoy diciendo tal vez pueda ser difícil de masticarse. Por eso les recomiendo a los estudiantes que repasen esta clase y aún a los que no lo son, que se matriculen para que vuelvan a oír lo que estoy diciendo. Pero voy a tratar de devolverme un poco sobre lo que acabo de mencionar para que quede claro. Hay sistemas que son buenos porque tienen virtudes como tal. Pero en el momento que vienen a ser parte, por ejemplo, de una estructura democrática, esa naturaleza democrática los hace débiles, los hace frágiles, los hace incompetentes, un sinfín de etcéteras. Los sistemas humanos, todos, se agotan, aún la democracia. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en la medida que la democracia va avanzando, y creo que todos lo sabemos en nuestros países, hay grupos que se van haciendo de privilegios. Si usted recuerda, los que son más jóvenes, cuando empezaron los movimientos sindicalistas, todos esos movimientos fueron en su gran mayoría movimientos nobles que persiguieron el interés de los trabajadores. Hoy son mafias, y perdóneme si usted es sindicalista, pero hoy la gran mayoría son mafias, donde se ha instalado un grupo de personas que toman control de la organización, hacen y deshacen, ¿cómo se llama? Negocian lo que les interesa y traen
corrupción, traen también desgracia, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Traen conflicto social, aún hay sindicatos que son capaces en algunos de nuestros países de tirar presidentes abajo. Entonces son poderes detrás del trono, ¿ya? Entonces, en ese contexto, en esa realidad, a lo que voy es que todos los regímenes, todos los sistemas humanos llegan a un proceso de agotamiento, por más buenos, por más ideales que sean. Vayamos ahora a un caso más concreto como lo sería, por ejemplo, el mundo escandinavo. Llámese Suecia, por ejemplo, que es lo que se me viene a la mente. Suecia hoy parece el paraíso en la tierra. Es un país donde todo el mundo tiene todas sus cosas resueltas, donde pareciera que todas las personas pueden vivir con una calidad de vida bastante aceptable, pero a cambio tienes que entregar una gran cantidad de tu presupuesto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de ese sistema empiezan a haber fallas, empiezan a haber grietas, como ya está sucediendo con la migración? Por ejemplo, Suecia pasó de ser un paraíso a convertirse en cuestión de 5 años en la capital de las violaciones. A eso estoy hablándole. Entonces, en el momento que un sistema empieza a quebrarse, como se está quebrando Europa, y se está quebrando y se va a desmoronar, porque también otra cosa que va a quebrar Europa es el tema de las pensiones. El estado de bienestar de Europa se va a quebrar por la idea o el sistema antinatalista que ellos tienen. Cada vez nacen menos hijos y cada vez son más viejos. La pirámide se invierte y ¡pum!, se desploma. Es un asunto de matemática básica. En el proceso, para tratar de salvarlo, van a introducir migrantes de manera desesperada porque ya las mujeres europeas no quieren tener hijos. Entonces, Europa colapsa. Ya, esto no es profecía, esto es un asunto, por lo menos es un análisis mío y yo creo que se entiende fácilmente. Entonces, hay un colapso del sistema. Cuando las personas que hayan visto colapsar el sistema europeo digan, ok, el problema no era el sistema era bueno. El sistema funcionó para alguna parte de nosotros, por algún tiempo nos sirvió. Ahora tenemos que volverlo a intentar, y ahora es donde me conecto con el mensaje, lo vamos a volver a intentar, pero ya no lo vamos a hacer en democracia. Hagámoslo a través de un líder. Aparece algún populista, aparece algún dictador, aparece algún cabeza caliente que les dice que van a volver las glorias de Europa, que van a volver a ser un imperio, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, y entonces todo el mundo se conecta debajo de él, pero él lo hace a través de un sistema que aparentemente funciona. Me van a disculpar si no puedo detallar más sobre este tema, pero quiero que usted tenga la libertad, si tiene preguntas, de enviarlas, o si quiere que me refiera a esto en otra clase, o pues repase el punto que le acabo de explicar. Pero a lo que voy es, repito nuevamente, que el anticristo será precedido por uno que será antes que él. Y cuando digo antes que él, puede ser perfectamente un sistema o puede ser una persona que haya representado un sistema. Yo me inclino más por un sistema más que una persona, porque claramente en este caso el anticristo puede llegar a fungir como esa pieza que le hace falta al sistema para ser perfecto. ¿Sí me doy a entender? Y por ejemplo, otro caso que le pongo, si lo quiere estudiar, es Singapur. Singapur es una isla donde ellos viven bajo un sistema donde todo parece perfecto, pero necesitan a un líder supremo, así como suena. Necesitan a un líder supremo sobre el cual ellos generar toda su estructura social. Son un país próspero, son un país que tiene un montón de beneficios para su gente, pero también son un país donde le dicen a la gente con quién se debería de casar. Imagínense, a ese nivel de invasión puede llegar ese sistema. Entonces, ahí es donde observamos este fenómeno. Número 10, creo que esta es obvia, creo que esta es lógica, pero igual la metemos. El anticristo es una señal de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, por sí solo es un augurio, es un mensaje para la iglesia. Y por supuesto debería de ser para muchos de repudio y para otros pues tal vez les parecerá un dictador cool o les va a parecer un tipo de moda que no es una amenaza porque es buena gente, porque hace cosas buenas, porque le ayuda al pueblo y posiblemente la iglesia sea dividida por esa razón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Anótelo, por favor. Se lo leo. El plan secreto de la maldad ya está en marcha. Esta es la versión Dios habla hoy. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 8. Solo falta que sea quitado de en medio de él que ahora le está deteniendo.
Entonces aparecerá aquel malvado a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá cuando regrese en todo su esplendor. Tremendo, ¿no? Muy bien, número 11, versículo señal o característica número 11 del anticristo. Dentro de las figuras preponderantes de los últimos tiempos está la figura del dragón, la cual se cree que representa a Satanás como padre de mentira. Y este va a imitar el vínculo entre Jesús y el Padre Celestial. En esencia, esta onceava característica es que este anticristo va a tener el apoyo del diablo. ¿Cómo se va a manifestar ese apoyo? Me hace despertar mi imaginación. No podría yo decir con certeza cómo es que el diablo va a apoyar al anticristo. Pero si nosotros nos basamos en la idea de lo que es como tal el anticristo, una imitación de Jesús, pues yo me imaginaría que quizás el diablo va a adoptar una figura ya sea corporal o ya sea simbólica o ya sea sistémica, donde le dé un espaldarazo de apoyo a este representante. Como digo, puede ser de múltiples formas. Realmente soy escéptico a creer que el diablo se va a aparecer con cacho y cola, perdón. Soy escéptico a eso, ¿no? Pero, a ver, ahora hay tantas representaciones simbólicas. Yo recuerdo en el momento que estaba en el colegio, hace cualquier poquito de tiempo, me acuerdo que se hablaba de una famosa computadora, una computadora que se llamaba La Bestia. Entonces, ¿se acuerda de esa computadora? Que supuestamente estaba en Bélgica. Y hoy, bueno, debe ser para darnos risa, ¿verdad? Por todo lo que ha avanzado la tecnología. Pero bueno, se hablaba de La Bestia y el tema era que en realidad algunos creían que ahí estaba el diablo. Y al final de cuentas yo creo que no estaba tan alejado. No por el hecho de que esté en la computadora, sino por lo que significa la incursión de la tecnología en la vida de la humanidad. Hoy lo estamos viendo todos los días. La adicción al uso del celular, por ejemplo. Mañana eso va a ser muy fácil introducir a una sociedad masivamente de una manera, a ver, irremisible, de una manera inevitable a un control. Si usted quiere entender a dónde puede llegar el ser humano hoy con esta perversidad, estudie al sistema comunista chino. El sistema comunista chino está llegando a un nivel de control sobre los ciudadanos que es absolutamente inverosímil. Están poniendo cámaras de televisión sobre la puerta de cada casa. En China, las personas no son dueños de su casa. El gobierno se las facilita y ellos las alquilan temporalmente. Pero además en China, ahora han establecido una especie de programa del buen ciudadano, le llaman todo en positivo, del buen ciudadano, donde las personas hacen puntos o méritos para poder obtener ciertos privilegios o beneficios, que si no logran los puntos, no los tienen. Por ejemplo, poder salir de la ciudad donde viven hacia otra ciudad. Vea qué cosa más dramática. Salir de tu ciudad y desplazarte a otra, solo lo puedes hacer en China bajo autorización del Estado. A ese nivel está llegando el sistema comunista. Y bueno, yo creo que solo estamos viendo el principio de dolores. Entonces, a lo que voy con esto es que el diablo va a crear un respaldo, un sostén, un soporte para que esta figura pueda realmente, vamos a ver, gobernar como lo necesita, ¿ya? Desde luego que usted se preguntará, ¿y cuándo va a ser la gran tribulación? Porque yo no quiero estar bajo ese sistema. Bueno, no se me haga el rebelde, porque algunos de ustedes cuando les llegó la pandemia, muy obedientemente obedecieron todo lo que les dijeron, sin importar si tenía sentido o no tenía sentido. En estos días me estoy preparando una sesión donde voy a compartir fotos de todo lo que fue la pandemia, pero fotos, a ver, fotos irrepetibles, digo yo, de esas fotos extravagantes, raras, que nos van a hacer recordar la demencia en la que nos introdujeron. Es que fue una demencia. Una de las que se me viene a la mente son los abuelitos, ¿verdad? Metidos literalmente en una cortina de baño, abrazando a su familia.
cosas como, por ejemplo, haber visto policías en mi país sacando del mar a un surfista solo que estaba ahí solo en el mar, sacándolo porque estaba prohibido usar la playa después de cierta hora. Una serie de cosas que realmente rayaron en la locura y que nos anticipan de que esto no va a ser tan difícil como imaginamos. Quizás yo imagino, pero lo imagino, viene otra pandemia y quizás va a encontrar más resistencia de los más inteligentes. Pero quizás usted se va a resistir. Pero sus hijos o sus nietos que no vivieron la pandemia, tal vez no vayan a encontrar tanta resistencia o no vayan a ser tan dados a resistir y lo que más bien van a encontrarse es con una facilidad para entrar en ese mundo debido a lo que el gobierno les va a ofrecer o les va a garantizar. Mis hermanos, está cerca. Está cerca, el regreso de nuestro Señor está cerca y debemos prepararnos porque las señales y las evidencias están a la mano. Y conforme pasa cada día, yo creo que más debemos sentir la brisa que nos recuerda, el viento que nos recuerda que el Señor está a las puertas. Número 12, hará milagros y señales. Esto es algo que vendría a ser uno de las variables o de los cambios de coordenada que va a traer el anticristo en relación a su figura, una figura atea, una figura basada en temas políticos, alianzas, conocimiento humano, también va a tener la posibilidad de hacer milagros y señales. Número 13, cautivará a los impíos, va a embelezarlos, va a generar ese, ¿cómo se llama esto? Ahí se me va el nombre. Bueno, sí, la palabra cautivar va a fascinarlos. Esa era la palabra que estaba buscando. Y usted dice, pero es que eso no es posible, eso no puede pasar en la era de la tecnología. Mi hermano, vaya vea, muchos de nuestros países aparece un tipo con pinta de pseudomesías, la gente le cree todo, la gente le cree aunque miente descaradamente, la gente corre detrás de él, la gente lo trata como héroe, solo falta ver algunos que se han muerto no hace tanto en nuestro continente, que fueron presidentes muy perversos y que hoy la gente los tiene casi de mártires. Bueno, eso es lo que va a venir ese espíritu es el que va a venir sobre el anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 11. Se lo voy a leer yo en la versión Dios habla hoy. Aquel malvado vendrá ayudado por Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 11. Versión Dios habla hoy. Llegará con mucho poder, con señales y falsos milagros, y se valdrá de toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso, Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira. ¿Sabe? Cuando yo leo esto, mis amados, yo creo que a todos nosotros nos debería dar un profundo sentimiento de humildad, de decir, Señor, no me dejes fallarte, no me dejes equivocarme. No permitas que en mi desesperación, en la presión del sistema, yo caiga en brazos de estos perversos. Porque ninguno de nosotros es inmune, mis hermanos. Y vea lo que acabo de mencionar, la pandemia. Ninguno de nosotros es inmune a que en medio de una situación apremiante, por ejemplo, ¿qué pasaría si a nosotros nos dicen, si usted no tiene la marca, no come, no le vendo comida? ¿Qué pasaría? Porque es que no crea que va a ser una cosa de voluntad. Va a ser una cosa dramática que va a significar que si no estás con el sistema, vas a tener que estar en tu propio sistema. ¿Ok? Si no estás dentro de lo que ellos quieren que hagas, vas a tener que ir y desarrollar un sistema donde puedas dar de comer, educar, desarrollar defensa, desarrollar lugares de vivienda. O sea, van a expulsarte por completo de todo ese paraíso, de todo ese mundo idílico que ellos ofrecen. La pregunta es, ¿todos los cristianos que hoy van a una iglesia estarán dispuestos a esa clase de sacrificio? Yo francamente no lo creo. Lo dudo seriamente. Estas son cosas, decisiones que van más allá de asuntos meramente teológicos. Pueden significar que alguien muera. Pueden significar cosas muy dolorosas.
Es el regreso de los días que vivieron en la iglesia primitiva. Es el regreso de los días que se vivió en la época antigua. Seguimos leyendo. Escuchen, voy a repetir un poco porque creo que vale la pena este versículo leerlo. Llegará con mucho poder, con señales y falsos milagros, y se valdrá de toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso, Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira. Y así serán condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Dramático, ¿no? Número 14 o 14ª característica del anticristo. Liderará un conglomerado de reinos. El hombre va a tener poder, va a crear alianzas, va a lograr generar vínculos, ¿ok? Entonces, esa será una de sus características. Número 15, tendrá un poder que podemos llamar supremo. Un poder que no se ha visto en la tierra desde hace mucho tiempo. Porque cuando nosotros pensamos en el hoy, aún en medio de dictaduras, la concepción que hay, por ejemplo, hoy de un gobernante es que es una persona, es un ser humano. Pero es que hay que remontarse en la historia e ir a encontrar esas sociedades, esas culturas donde el rey era Dios. Donde el rey era Dios. No se le discutía nada. Él podía hacer con sus súbditos lo que bien le pareciera y nadie podía enfrentarlo. Ese tipo de poder supremo no lo conocemos en el presente. No lo vemos. Alguna vez yo escuché las locuras de aquel dictador de Libia llamado Muammar Gaddafi, que se decía que era un tipo que andaba con una especie de tienda nómada, ahorita perdonen que no recuerdo el nombre, y el hombre andaba también con un séquito de mujeres que servían como una especie de seguridad privada y él las tenía también de prostitutas, pero cuando usted se adentra, y le motivo también, investigue, estudie sobre esta figura, cuando usted se adentra en la figura de este personaje, el nivel de maldad, de cómo él abusaba de niñas, que cuando él paseaba por su reino, por su país, las escogía poniéndole la mano en la cabeza, tal vez en una reunión de escuela, y la niña luego era secuestrada y llevada a los aposentos del hombre para ser abusada y luego la niña era desaparecida. Y no era una vez, no fueron dos, fueron años. Bueno, ese poder supremo que nosotros escuchamos distante, lejano, de algún dictadorzuelo por ahí, no se compara a lo que estoy hablando. Es poder total sobre la vida de la gente. ¿No me crees? Te mato. No, no aceptas lo que digo, te mato. No trabajas en lo que te digo, te mato. Es poder supremo. Número 16, su liderazgo será venerado. Vaya, póngase un ratito y vea la televisión de cómo es la dictadura en Corea del Norte. Es una cosa casi parece un chiste. Aparece el gordito que ahorita no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero es este gordito que aparece ahí, este dictador de Corea del Norte, y todos los militares le aplauden así como si fuera un monito con pandereta. Una cosa como si fuera Dios. Y ese orden, ese ritmo, casi parece una locura. Entonces uno ve estas cosas y uno dice, gloria a Dios que no vivimos en países así, en primer lugar. Pero en segundo lugar, uno puede ver en acción la capacidad de control de lavado de cerebro al que puede llegar estos sistemas, a los cuales, gracias a Dios, creo que ni a usted ni a mí nos puede atrapar. Porque usted y yo ya conocemos la libertad. Pero cuando estos imperios se establecen y pasan las generaciones, estamos hablando de gente que nunca conoció la libertad. Alguna vez he enseñado de esto. Cuando se habla de esclavitud en la Biblia, la gente no dimensiona lo que representa, por ejemplo, en el caso de Israel, el que por generaciones hubiese sido un pueblo esclavo. Porque cómo usted desea algo que nunca ha conocido, cómo usted anhela algo que nunca vivió, porque usted siente que no lo merece, siente que tal vez no sabrá lidiar con eso. La libertad
no la conoce esta gente y por lo tanto lo subyugan de esta manera. Entonces, ese liderazgo será venerado, posiblemente aparecerán teólogos, aparecerán sabios, aparecerán toda clase de astrólogos para poder encontrar características mesiánicas divinas en esta figura. Apocalipsis 13, del 1 al 8, versión Dios habla hoy. Está un poquito largo, pero sé que usted tiene paciencia y deseo aprender. Apocalipsis 3, del 1 al 8. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno venía una corona y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Este monstruo que vi parecía un leopardo, tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono y mucha autoridad. Una de las cabezas del monstruo parecía estar herida de muerte, pero la herida fue curada y el mundo entero lleno de asombro. Siguió al monstruo. Adoraron al dragón porque había dado autoridad al monstruo y adoraron también al monstruo diciendo, ¿quién hay como este monstruo y quién podrá luchar contra él? Se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él, contra su santuario, contra todo lo que está en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo. Y le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A ese monstruo lo adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Muy bien. El versículo es amplio, pero muy contundente y nos respalda para los características que mencionamos hace un momento. Número 17, vamos cerrando. Creo que sí vamos a alcanzar a poder completar las 25. Tendrá una sabiduría deslumbrante, un conocimiento humano, terrenal, ese ingenio, ¿verdad?, que tienen algunos a flor de piel, lo va a tener el anticristo. Número 18, será un hombre de guerra, será un hombre que le gustará ir a la guerra, tendrá rasgos dictatoriales, pero también rasgos sádicos. No tendrá misericordia. Y por supuesto, cuando hablamos de un hombre de guerra, pues tendrá tendrá que poseer un ejército del cual echar mano. Creo que eso se sobreentiende, ¿no? No podemos ir a la guerra si no tenemos armas. No podemos ir a la guerra si el ejército no es lo suficientemente poderoso, ¿ya? Y en este sentido, creo que hay muchas naciones que perfectamente calzan en ese apartado, en ese apéndice. Y en el contexto que hoy estamos, hay varias, por ejemplo, que tienen armas nucleares. No crea que solamente Estados Unidos y Rusia, hay muchas otras. Hoy, por ejemplo, la India, Pakistán, se habla también de que Israel tiene, se habla también de que Francia es la única nación europea que tiene. Y bueno, habrán otras por ahí que se me olviden. Algunos dicen que Irán está tratando de conseguir las armas nucleares y que todavía no las tiene. Muy bien. Y la número 19 es que levantará un imperio alrededor de él. El sistema que le respaldará se convertirá en un imperio por causa de él. Posiblemente será un imperio, como le digo, efímero, rápido. Usted sabe que hace unos días estuvimos dando un curso acerca, le llamamos contracultura. Y gracias a Dios todos los cursos que hacemos nos ayudan a aprender muchísimo, especialmente a nosotros que somos los profesores. Y me tocó estudiar acerca de un imperio conocido como el Imperio Macedonio y que tuvo su apogeo, su éxtasis a través de la figura de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un hombre que se calcula entró a gobernar alrededor de los años 20 o sus 20 años y terminó muriendo 12 años después, a sus 32 años. Su gobierno fue sumamente corto, pero Alejandro Magno dominó todo el mundo conocido. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas que aunque, vuelvo a repetir, nos parecen lejanas, nos parecen difíciles, uno se pregunta, ¿y cómo van a derrotar a Estados Unidos? Está complicado, ¿no? A menos de que Estados Unidos sea parte de la alianza. Pero, y a menos de que uno piense que tal vez un Joe Biden esté de presidente, yo creo que funcionaría súper bien Joe Biden para poder ayudarle al anticristo, ¿verdad? Un tipo, un títere total, ¿verdad? El señor uno no sabe si es un fantasma, si sigue con vida, si tiene un respirador detrás de la espalda, pero bueno, así puede aparecer un gobernante. Y yo creo, ustedes me sabrán decir si me equivoco, esta camada de últimos gobernantes que hemos tenido ha hecho una gala de incompetencia, de ineptitud, pero realmente impresionante. Hemos tenido desde el más versado que pudimos haber visto hace años atrás, intelectuales,
varios títulos universitarios, gente de pedigrí, de familia política, a llegar a ver cualquier pelajustán, pero cualquier pelajustán, sentado en una silla de gobierno. Y la bueno, ya no sé cómo decirlo, la chabacanería viene de cualquier parte, de cualquier frente. Algunos sin título universitario, algunos que fueron terroristas, otros narcotraficantes. Bueno, es un circo, ¿ya? Un circo. Y no estoy hablando de América Latina solamente. Vea Ucrania. ¿Usted sabía que Ucrania, hoy, su presidente, era un comediante? Una cosa loca. Bueno, ese es el tipo de gente que está gobernando nuestras naciones. Ante esa multitud, perdóneme la expresión, de tarados, pues yo creo que si la tarada es reina, aparecerá alguno que gobierne. Así que vamos a seguir. Daniel 8 del 23 al 25. Daniel 8 del 23 al 25. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas. Prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, ya ahí nos soltó una última frase, ¿verdad? Que es para estremecerse. No hay forma de detener a este tipo. El único que lo detiene es Dios. El único que lo para es Dios. Número 20, ¿ok? ¿Será de origen judío? Bueno, ya le solté una. Será de origen judío. Número 21, para ahora los multicolores. El anticristo será homosexual. Se lo digo con seguridad, será homosexual. Vea y recuerde cómo nosotros estamos hablando de que esta es una imitación del Mesías. Y usted y yo sabemos que por la castidad de Cristo, historias se han inventado de todo color y forma, desde las amantes que tuvo hasta la homosexualidad. Bueno, este será homosexual abiertamente. Número 22, creará una nueva religión. Anote eso, es importante. Esa religión, pues será él, ¿no? El centro de la adoración, de la veneración. Él será el objeto de exaltación. Vamos a ir al versículo que respalda lo que acabo de decir. Daniel 11, del 36 al 38. Se lo voy a leer yo en la versión Kadosh. Si usted nota, le estoy soltando varias versiones con la intención de que usted sepa que vamos a repetir varias clases, algunos versos, pero para darle un matiz diferente, pues le doy otras versiones para que no terminemos repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, ¿ya? Porque claramente hay muchos versículos que se requieren reiterar por diferentes enfoques o formas. Daniel 11, del 36 al 38 en versión Kadosh. Escuche, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará como oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Bueno, ahí usted tiene una descripción clara y ahí le solté ya las características referentes a esto. Usted me dice, hermano, pero es que yo agarré estos versículos que usted me dio y yo le saqué 50 características al anticristo. Bueno, gloria a Dios. Bendito sea si Dios le dio esa capacidad. Yo le estoy dando a usted 25. Tal vez usted saque más. Vamos con las últimas tres. Anótelas. Las últimas tres antes de cerrar esta clase. 23. Será nepotista. Ya voy a explicar eso. Número 24. Será conquistadora. A él le va a gustar el territorio nuevo. Le va a agarrar gusto a conquistar tierras. Y número 25. Será iracundo
y reaccionario. Cuando yo leo todas estas características, yo me imagino cómo tiene que haberse vivido lo que fue la Segunda Guerra Mundial con la aparición de Adolfo Hitler. Una figura que tenía todos los números de la rifa. Tenía todos los números para poder convertirse en el anticristo. Y no lo fue. Bueno, yo no me imagino ahora qué tipo, qué ficha, qué figura puede llegar a ser el anticristo, que está a otro nivel de Adolfo Hitler. Nepotista, bueno, va a conceder grandes privilegios a quienes se plieguen a su favor y a su veneración como semidios. Esto no es nuevo, en la historia humana lo hemos visto en la Biblia, lo vemos a través de la figura de Nabucodonosor, lo vemos a través de la figura de Darío, lo vemos a través de la figura de Asuero. El que está conmigo tiene todo y el que está contra mí no tiene nada. Y la diferencia de estar a favor y en contra es que me adores, o sea, no hay punto medio. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con una persona que nos está preparando, a mi esposa y a mí, porque estamos en nuestro corazón planeando la opción de hacer homeschooling con nuestros hijos. Y había otro matrimonio, ¿verdad? Otro matrimonio, y la persona, la mujer, la esposa, dijo algo que me pareció bien dramático. Y ella decía que en el sistema educativo, después de la pandemia, han dejado de haber zonas grises, o sea, ya no hay instituciones que tengan un comportamiento, digamos, neutral en cuanto a todo este tema de la agenda LGTB, todo este tema a favor del aborto, sino que ahora es o a favor o totalmente en contra, ¿verdad? Ya no hay ninguna institución que sea intermedia, y en la medida que esto siga avanzando, la presión va a aumentar. No es mi tema, pero para que usted entienda que así de dramático es el desgarrar, ¿verdad?, del anticristo sobre la sociedad, que va a decir, si no eres conmigo, eres contra mí. El 24, bueno, conquistador. No cabe duda que es una persona que va a tener ambiciones sobre tierra. Los argumentos, a ver, son tan diversos como usted se los puede imaginar. Desde mi perspectiva, mucho va a tener que ver con el mismo argumento que utilizó en su momento Adolfo Hitler para poder conquistar República Checa, después lo que logró conquistar de Polonia, y es lo que se llamaba como el espacio vital. El espacio vital es como lo que se requiere mínimamente para subsistir. Bueno, Vladimir Putin tiene este argumento de los rusoparlantes y así cada uno, ¿verdad? Estados Unidos no sé cuál es el invento que tiene para tener colonias. Gran Bretaña todavía tiene el estrecho de Gibraltar, el peñón de Gibraltar, perdón. Tiene las Malvinas. No sé cuál es su argumento para seguir teniendo estos territorios cuando claramente no le pertenecen. A lo que voy es que por encontrar se encuentra. Habrá que ver cuál será el ingenio que tendrá esta figura del anticristo para justificar su avance. Desde mi perspectiva, es muy posible que él, a pesar de ser ateo, va a utilizar argumentos religiosos para justificar, para sustentar, para avalar ese avance, esa conquista que él va a traer. Bien, y por último tenemos que va a ser reaccionario, iracundo, violento, no va a ser una persona apacible. Quizás en primer momento se va a mostrar de manera armoniosa, pacificadora, pero va a tener un rostro escondido, perverso. Vamos a ir a Daniel 11, 39 al 45. Es un versículo largo, pero con este terminamos y cerramos esta clase que ha sido, creo yo, sustanciosa. Daniel 11, 39 al 45 dice: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Esta es la versión Kadosh. Colmará de honores a los que lo reconozcan. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de plata y oro, de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía los seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, creo que una de las
razones esenciales de que se mostrará iracundo y violento es porque Jesús es todo lo contrario. Jesús es un pacificador, es una figura, bueno, es Dios, ¿no? Es amor, es perdón, es reconciliación. Y al mostrarse de esa manera tan desenfrenada, es muy posible que ese mismo temperamento genere conflictos. Yo veo, por ejemplo, ahora lo que sucede con este Donald Trump, que, bueno, no tengo por qué decir si votaría o no por él, pero sí queda muy claro que Donald Trump es un personaje que crea división de aguas, porque el tipo no es simpático. Yo en estos días estaba repasando cómo acostumbraba él en su momento a saludar a otros presidentes. Y hay unos videos muy graciosos de cómo saluda a algunos que son mucho más pequeños que él. Y él los agarra, los zarandea, los hace para acá, para allá, ¿verdad? Casi que solamente le falta revolearlos en el aire. Hay uno muy gracioso que agarra al primer ministro japonés y no le suelta la mano. Hay otro con el francés, este Macron, le hace para acá en público frente a todo el mundo. Bueno, el tipo es, a ver, es repugnante, ¿ya? Si usted votaría por él o no, ya es cosa suya, pero no es alguien con el que yo diría, wow, qué ganas de ser su amigo. A lo que voy es que, bueno, imagínese un Trump, pero 10 veces, ¿verdad? Soberbio, altanero, agresivo, que en ese caso Trump no lo es, porque aunque sea repugnante, es el único presidente de los Estados Unidos que nunca inició una guerra. Vamos a decir, al tipo lo traiciona la cara que tiene, pero no mató a nadie, vamos a decir, no armó una guerra, más bien trajo acuerdos de paz, los acuerdos de Abraham, etcétera. Entonces, el anticristo será un Trump, pero deformado, ¿verdad? O más perverso, como usted, para que usted me entienda. O un Vladimir Putin, ¿verdad? O alguna de estas figuras de la China comunista. Súmele lo que quiera, ¿verdad? Póngale salsas, colores, sabores, pero va a ser una mezcla bien dramática de personalidad que va a dar, por supuesto, como resultado la confrontación de las naciones y desembocará en la guerra de los tiempos finales. Así que bueno, mis hermanos, estos han sido 25 señales características del anticristo. En nuestra próxima clase entraremos a otro tema que también tiene que ver con los tiempos finales. Así que bueno, voy a estar esperándole en nuestra próxima sesión. Recuerden a los que son estudiantes que nos vamos a ver en el mes de abril. Si usted está invitado en esta clase, puede preguntar por estas nuevas sesiones que vamos a abrir. En el mes de abril tendremos 3 sesiones más, el 16, 23 y 30 de abril. Y bueno, si usted no está matriculado, puede matricularse, ver las clases anteriores en diferido. Y estas nuevas 3 sesiones serán 6 clases más que nos quedan por delante. O sea, hay mucho que ver, hay mucho que compartir. Les agradezco a todos por haberse conectado, por haber participado de esta sesión. Recuerden, nos volvemos a ver en el mismo horario a las 3 de la tarde, hora centroamericana. En algunos de sus países seguro ya son las 9 de la noche, en algunos, no, perdón, 6 de la noche, o algunos son las 5 o 6 de la tarde, perdón, o 4 de la tarde. Según sea su horario, búsquelo, conéctese y siga aprendiendo sobre estos acontecimientos finales. Que Dios me los bendiga, que esté muy bien. Chao, chao, bendiciones, hasta luego.